recomendación finalmente entonces es que en distintos escenarios... ¿Qué tal, Miguel Ángel? Mira, está hablando en este instante Andrés Cuyul, Seremi de Salud de la Araucanía, respecto al balance que se realiza de estas primeras jornadas, ¿no? Primeros días sin el uso de mascarilla. Primero desplegado entregando educación, comunicación de riesgo para que las personas efectivamente puedan ponderar el riesgo cuando ingresan a un local comercial, ingresan a un restaurante o también circulan están en la locomoción colectiva, tanto un colectivo como micro. También nos subimos a la locomoción colectiva a percibir, a escuchar a las personas por qué ponderaban ese riesgo y efectivamente acordaban con nosotros señalando que la pandemia aún está con nosotros y nosotros tenemos que usar las herramientas que después de estos 2 años y medio la pandemia nos entregó, que es esta capa de protección, que es la mascarilla, que como les decía yo, llegó para quedarse. ¿Y cuándo podríamos tener, Seremi? En el caso de los colegios, van a ser los padres los que van a decidir si los hijos usan o no mascarilla y qué va a ocurrir poniéndonos en el caso de que uno de los padres exija que sus compañeros estén con la mascarilla. Efectivamente, la mascarilla dejó de ser obligatoria, excepto en establecimientos de salud, por tanto, en establecimientos educacionales no es obligatoria. No obstante, el sector de educación va a tener disponibilidad y esa posibilidad de que los padres y apoderados que lo elijan puedan enviar a sus hijos e hijas con mascarilla. No obstante, no se puede obligar a ningún estudiante a ponerse la mascarilla, pero sí el padre o la madre que pondere el riesgo en invierno, en situaciones de circulación viral, de que su hija o hijo se ponga mascarilla. Nosotros felicitamos esa actitud porque eso es una educación sanitaria que, como les digo, llegó para quedarse. ¿Qué va a pasar en un eventual contagio dentro de un establecimiento educacional? Nosotros, bueno, hay protocolos que el sector de educación tiene. Si hay 3 niños, niñas contagiadas dentro de un colegio, nosotros acudimos a hacer esa investigación epidemiológica como Seremi de Salud. Ahora ya no está a cargo de educación, sino que Seremi de Salud hace el estudio y el control de brotes y ese curso se manda para la casa. Y si son 7 contagios en un establecimiento, ya se establece la suspensión de actividades dentro del establecimiento educacional y nosotros también vamos a estar haciendo la investigación de brotes. Lo que cambia ahí es que asume la responsabilidad de la investigación de brotes directamente la Seremi de Salud y nosotros hacemos esa trazabilidad de los brotes, no de los casos individuales, y ese es un cambio también de la estrategia. Seguimos cuidándonos paso a paso, que se inaugura a partir del sábado 1 de octubre. Seremi, ¿cuándo podríamos tener novedades, ¿no? Respecto a si el uso ahora de la mascarilla va a tener un efecto, ¿no?, en posibles aumentos de casos, que se mantengan o disminución de... Una fecha aproximada. En las próximas 2 semanas ya vamos a tener una ponderación de eso, de cara a las cifras de contagio y también de hospitalizaciones. Por tanto, la semana 2 a la semana 4 ya vamos a tener esa ponderación que no solamente se ve el número de casos, sino que también se ve el número de hospitalizaciones, la cantidad de personas que están en la unidad de pacientes críticos. Por tanto, eso nosotros lo vamos a tener recién en 2 semanas más. Seremi, ¿el empleador va a tener la obligación de tener a disposición mascarilla pese a que es voluntario? Efectivamente, todos los empleadores tienen que tener a disposición los elementos de protección personal como mascarilla, alcohol en gel y disponibilidad de lavado de manos para sus trabajadores y para él o la trabajadora que tiene a bien usar la mascarilla preventivamente a partir de la educación sanitaria que ya adquirió. ¿Cuántos vacunatorios siguen disponibles en la región para aplicarse la dosis contra el coronavirus? Muy importante la pregunta, ya que los vacunatorios van a seguir habilitados en las 32 comunas de la región a partir de los SFAM y también la vacunación va a estar disponible en las postas de salud rural en toda la región. Sigue la misma cantidad de los establecimientos de salud municipal y también sigue los mismos puntos de vacunación de parte de la Seremi de Salud. Nosotros asumimos que la pandemia está con nosotros y nosotros necesitamos todavía avanzar para completar el esquema de vacunación en primera y segunda dosis de refuerzo, es decir, la tercera y la cuarta dosis, donde en la región, sobre todo en la cuarta dosis, todavía estamos en un 69%. Seremi, para que lo entienda la opinión pública, finalmente, si es que existe rebrote, hay casos que ustedes puedan ver que se está aumentando el tema de que la gente se infecte con coronavirus. ¿Ustedes pueden o tienen la facultad como para volver a exigir la mascarilla? Sí, todo esto está en permanente evaluación. La alerta sanitaria nos permite y nos faculta a nosotros como autoridad sanitaria a retrotraer las medidas. Nosotros podemos retroceder de fase o cambiar estrategias y eso incluye también la obligatoriedad del uso de la mascarilla y o si fuese necesario el uso del pase de movilidad si dejamos de ponernos al día con nuestra vacunación. Esa es la herramienta que nosotros tenemos que llamamos alerta sanitaria y que nos va a permitir seguir monitoreando la situación de la región, de las comunas día a día de aquí hasta el 31 de diciembre.
Ahora, el tema de la mascarilla, no estamos en vivo, aprovechamos de señalarle, a ver si puede precisar los lugares donde se hace obligatorio el uso de mascarilla. Sabemos que el transporte público es uno de ellos, pero precisar lo que mucha gente también pregunta, ¿no? Los centros de salud, ¿cuáles son considerados centros de salud? Se habla de las farmacias, los hospitales, las postas, a ver si podemos precisar eso. Sí, efectivamente, son centros de salud, las postas, los CEFAM, los hospitales, y no son centros de salud las farmacias, obviamente el transporte público tampoco es centro de salud, y no se va a exigir la obligatoriedad del uso de la mascarilla. No obstante, es altamente recomendable que en las farmacias, en los establecimientos donde haya mucha aglomeración de personas, en la locomoción colectiva, la persona se use la mascarilla. Eso es altamente recomendable, más solamente va a ser obligatorio en los centros de salud. ¿Las clínicas dentales se consideran centros de salud? Las clínicas dentales efectivamente si se hacen procedimientos clínicos, sí son considerados centros de salud. Respecto a la viruela del mono, Seremi, ¿cuál es la situación en la región? Había un caso sospechoso hace algunas semanas, se confirmó, se descartó, si es que tiene la información. Sí, efectivamente, respecto a la viruela del mono, se confirmó el caso donde estábamos esperando resultados del ISP, por tanto nosotros tenemos 11 casos ya confirmados en la región de la Araucanía, hay 2 casos que continúan activos y hay un caso sospechoso cuya muestra fue enviada el día de ayer al Instituto de Salud Pública y estamos a la espera de los resultados. ¿Hay residencia sanitaria para estos casos y también para el COVID-19, cierto? Efectivamente, nosotros tenemos residencia sanitaria apartada tanto para la viruela del mono como para el COVID-19 y va a ser una estrategia que vamos a seguir sosteniendo hasta el 31 de diciembre, como les decía, gracias a la herramienta que nos da la alerta sanitaria. Seremi, a ver, mire, otra duda por aquí que va quedando. El uso de la mascarilla es voluntario independiente de la fase en la que nos encontremos, ¿no? En esta fase verde, naranja o roja. Es que estamos en una fase de apertura. Y esa fase de apertura, si es que nosotros retrocedemos, es decir, tenemos un aumento de casos, hay hospitalizaciones que van aumentando, nosotros retrocederíamos. Si nosotros seguimos los cuidados, efectivamente no va a haber que retrotraerse a ninguna fase amarilla ni naranja, ni ninguna fase restrictiva. Es decir, seguimos en fase de apertura. En un escenario positivo, después de esta fase de apertura, ¿cuáles son las siguientes etapas en el plan paso a paso? Bueno, nos gustaría que el análisis de la situación de salud nos diera luces de que entramos ya en una endemia y que el COVID-19 ya está como la influenza instalada en nuestra sociedad. Para eso nos falta un poco todavía, por eso llamamos a ponerse al día en la vacunación, el uso de mascarillas donde haya mucha aglomeración de personas y también en el transporte público como sugerencia. Si bien no es obligatorio, se recomienda altamente. Solo así vamos a poder transitar hacia una endemia, es decir, que el COVID-19 ya haya sido incorporado como dentro de las enfermedades respiratorias comunes y también vamos a continuar con una vacunación contra el COVID-19 que va a ser bivalente y de manera anual, así como es la vacunación contra influenza. Seremi, ahora me imagino que la meta es lograr bajar un poco la lista de espera de pacientes que ya han esperado más de 2 años. Efectivamente, llegó el momento de seguir haciendo énfasis en la resolución de la lista de espera quirúrgica, que es un programa nacional, donde recientemente se habilitó un nuevo pabellón que está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el hospital regional, así como tenemos un pabellón exclusivo también de resolución de lista de espera quirúrgica en el hospital de Padre Las Casas, haciendo cirugía mayor ambulatoria. Por tanto, llegó ese momento, vamos a seguir haciendo énfasis en eso como sector salud, y esto va a ir cambiando semana a semana, principalmente con énfasis, ya que son distintas fases de la resolución, del plan de resolución de lista de espera quirúrgica y además son distintas complejidades que se están abordando. ¿Cuál es el número aproximado de pacientes que están en la lista de espera en la región? Eso lo maneja redes asistenciales. Miguel Ángel Carrillo, el Seremi de Salud. Andrés Cuyul, no sé si tiene alguna pregunta. Mira, aprovechando que lo tenemos por aquí, lo podemos tomar. Usted me dice. Cristian, una de las consultas de alguna manera la respondió, pero hay una obligación de usar mascarillas en centros de salud. ¿Qué ocurre si la persona no lleva la mascarilla? ¿Es obligación del servicio proveer al usuario de este recurso? Sí, mira, se lo vamos a preguntar. Dame un minuto, pero tiene una consulta válida, ¿no? De repente nos falta, alguien se le puede olvidar. Asumo que también el centro asistencial debería tener ahí algún elemento, ¿cierto?, de protección personal. Pero eso que lo aclare
el Ceremi, ¿no? El secretario regional ministerial de Salud, quien, mira, vamos a esperar porque nuestros colegas aquí también están haciendo lo suyo, ¿no? Entonces Sí, claro. vamos a darle un minutito. Nosotros respetamos. Pero ha respondido varias de las interrogantes que han surgido durante los últimos días respecto a esta situación, y vamos a preguntarle. Ceremi, un minutito, cortito, chiquitito. Aquí brevemente, ustedes decían, ¿no?, que el uso de la mascarilla se hace necesario al interior del centro de salud. Pero ¿qué pasa Es si obligatorio en el centro de salud. obligatorio dentro del Lo vamos a centro de salud? fiscalizar. Se va a fiscalizar. ¿Qué pasa si un paciente, por ejemplo, no lleva su mascarilla? ¿El centro asistencial debería tener, por ejemplo, este elemento de protección? Sí, el centro asistencial siempre va a disponer con elementos de protección personal, así como va a disponer de agua, jabón, también va a disponer de mascarillas para la persona que se le olvidó la mascarilla o la tiene sucia, maltrecha, para que pueda estar seguro transitando dentro del centro de salud, tanto para un examen, si va a un CEFAM a buscarle la leche a su hija o hijo, también tiene que usar mascarilla. Ahora, las brigadas sanitarias se van a dedicar entonces a eso, ¿no? A llegar precisamente a los centros de salud, a la locomoción colectiva. ¿Cómo van a comenzar a trabajar ahora? Sí, nuestros facilitadores comunitarios van a estar dedicados a educación sanitaria, educación de riesgo, dar consejos sobre las medidas de protección, como también sugerir el uso de mascarilla en situaciones de riesgo. Nosotros vamos a mantener la protección comunitaria encarnado en este recurso humano tan valioso que nos permite un despliegue territorial en las 32 comunas de la región. Esas situaciones de riesgo, ¿cómo se van a definir, Ceremi? ¿O ya están definidas? Bueno, las personas hemos visto, si salimos a la calle vamos a ver que las personas están efectivamente ponderando esas situaciones de riesgo. Una situación de riesgo cuando tomamos al colectivo y nos vamos a nuestro hogar y la gente se pone efectivamente su mascarilla, se toma la micro y la gente se pone su mascarilla. Esos son escenarios de riesgo que la gente va a ponderar. Si está en una reunión social donde hay mucha gente, también la señora seguramente va a sacar la mascarilla de su cartera y se la va a poner. Y eso es lo que hemos visto durante estos días, desde el sábado primero, ¿no? Estuvimos con las personas caminando en la calle, en los paraderos, nos subimos a la micro y escuchamos a la gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo aquí el 31 de diciembre para poder hacer ese análisis de riesgos que junto con el análisis epidemiológico y la proyección de los modelos estadísticos que nosotros aplicamos, vamos teniendo y nos van haciendo reforzar algunas medidas o cambiar las estrategias. Ahora, si una persona, por ejemplo, es sorprendida y no quiere utilizar mascarilla dentro de un hospital, dentro de un CEFAM, lo que sea, un centro de salud, ¿puede arriesgar un sumario sanitario? Por supuesto, puede arriesgar un sumario sanitario y también no se les va a atender. Perfecto. Miguel Ángel, yo no sé si tiene más preguntas. No, con esa respuesta era la que en definitiva es muy aclaratoria. Entonces, estoy viendo aquí si es que hay algo. No hay más, pero me parecía interesante eso. Y lo otro es que respecto a estas cuadrillas sanitarias, él dice que ahora van a cambiar el trabajo que hacen. Es decir, estas personas no van a ser despedidas porque no hay que fiscalizar hoy día, ¿o no? Van a cambiar su trabajo las cuadrillas, el enfoque al menos, ¿no? Porque ya no se van a dedicar a la fiscalización del uso de la mascarilla. Sí, el enfoque lo fuimos cambiando desde el inicio de esta gestión a facilitadores comunitarios que vayan a las sedes de la población, hagan educación, acompañen a las personas, no con un fin punitivo, sino que de orientación y educación. Por tanto, esta fase de apertura nos permite también ponderar esa estrategia y también usarla de manera positiva mediante la educación en esta nueva fase. Lo comentaba aquí una colega, ¿no? Independiente de el empleador, del trabajo que desempeña una persona, bueno, si hablamos de salud, está jodido, ahí va a tener que usar la mascarilla sí o sí. Pero en otros rubros, por ejemplo, ¿no va a ser necesario? ¿El empleador no lo puede obligar a utilizar mascarilla? El empleador no puede obligar a usar mascarilla al empleado, no obstante sí está obligado ese empleador a tener mascarilla por si el empleado la solicita. Perfecto. Aclarado el punto, Miguel Ángel Carrillo. Perfecto. Bueno, aquí Chana me dice, el Estado celebrará la fiesta de la cerveza. ¿Hay que ir con mascarilla? No, ya no existe este requerimiento. Por mucho que sea al interior de un lugar cerrado, hoy día ya eso no está considerado. Salvo, y por eso es tremendamente importante que la gente sepa que si usted va al consultorio, a donde sea un centro de salud, hospital, un SAR, tiene que usar la mascarilla. Y si no la tiene, se la van a entregar en el lugar que usted visite. Exactamente. Así al menos debería funcionar. Y no va a ser atendido. Si ingresa sin mascarilla al centro de salud, por más
no sé, por muy urgente que sea el tema, va a tener que utilizarla igual. Sí, y si es muy urgente, igual el mismo personal de salud le va a aplicar la mascarilla, ¿no? Eso es fundamental. Es una educación sanitaria que llegó para quedarse, las personas lo están haciendo. Seremi, ¿cuál es la proyección que se puede hacer de aquí en adelante? ¿No? Usted hablaba de la vacuna que va a ser muy similar a lo de la influenza, ¿no? Pero cuando ya se cumplan 3 años, por ejemplo, de la pandemia en nuestro país y el próximo año, en marzo, ¿qué proyección se puede hacer de aquí a aquella fecha? Bueno, efectivamente esperamos que el COVID-19 se convierta en una endemia y sea incorporada a una de las enfermedades respiratorias del cual nosotros nos hacemos cargo a partir de una vacuna bivalente que se va a aplicar anualmente. Muy similar a lo que ocurre con la influenza. Sí, muy similar. De hecho, ya tenemos alguna cantidad de vacunas en la región, 18.000 vacunas bivalentes, donde vamos a esperar esta semana los lineamientos del Ministerio de Salud para poder hacer un calendario para esa vacuna bivalente. ¿Debería ahí precisarse la población de riesgo y todo lo demás? Por supuesto, la población de riesgo para esa vacuna anual bivalente está estipulada de las personas que tienen mayores de 60 años, que están inmunodeprimidas y también personas con obesidad. Y eso todavía no se programa, pero ya eso va a ser pronto. Ya vamos a disponer a la comunidad mediante nuestros establecimientos de atención primaria de esa vacuna, pero no obstante todavía nos queda sostener la vacunación para completar los esquemas, tanto de la primera dosis de refuerzo como la segunda. Por tanto, todavía no vamos a hablar de esa vacuna anual bivalente mientras no nos pongamos al día con nuestras dosis de refuerzo, y por eso nosotros vamos a sostener la estrategia de vacunación, no solamente de la Seremi, sino que la estrategia de vacunación que llevan los establecimientos de atención primaria en las 32 comunas de la región. ¿Cuánto falta en la vacunación de refuerzo y cuáles son los sectores más complejos? Hasta hace un tiempo seguía siendo Lonquimay, ¿no? Sí, Lonquimay y Padre Las Casas en la primera dosis de refuerzo. Y en la segunda dosis de refuerzo tenemos a Arcilla y Puerto Saavedra. Por tanto, ahí es donde vamos a estar nosotros desplegados con nuestra estrategia sanitaria de equidad territorial, porque entendemos que son las zonas rurales las que están efectivamente más rezagadas, y en lo que es la ciudad, los establecimientos de atención primaria van a seguir apoyando, ya que la alerta sanitaria nos permite seguir transfiriendo recursos para esas estrategias en las 32 comunas de la región. ¿Debería renovarse esa alerta sanitaria, Seremi? La alerta sanitaria ya se renovó. Desde el 30 de septiembre se renovó hasta el 31 de diciembre. Yo creo que con eso vamos a poder tener asumida esa endemia y con las estrategias preventivas adecuadas al escenario. Y eso lo va a permitir solamente el hecho de que nosotros nos pongamos al día con nuestra vacunación y sigamos ponderando las situaciones de riesgo y usando la mascarilla donde haya mayor aglomeración de gente y en espacios cerrados, aunque no es obligación, no lo vamos a fiscalizar, pero sí es altamente recomendable, incluyendo la locomoción colectiva. Completísimo informe, Miguel Ángel Carrillo, Sí. del Seremi. Le agradecemos, Seremi. Muchas gracias por el tiempo, la gentileza de conversar con nosotros acá en las nuevas dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, acá en calle General Maquena, entre Manuel Mon y Claro Solar. Qué buen dato. Lo último, porque en verdad este cambio se hizo en las últimas semanas y no teníamos claro cuál era exactamente el nuevo local. ¿Es más grande que el que tenía anteriormente o no? Sí, al menos hay más niveles, hay mayor cantidad de oficinas, la gente puede, no tan aglomerado, ¿no? Como estábamos allá en el otro edificio. Está frente a la Seremi de Educación, para que la gente se pueda ubicar, Bueno. pero por calle General Maquena.